En El Salvador, el presidente Nayib Bukele usó la conmemoración del Día de la Independencia de su país para anunciar que buscará la reelección presidencial en 2024 y con ello otros 5 años en el poder, hasta 2029. Así lo explicó. Es por eso que luego de conversarlo con mi esposa Gabriela y con mi familia, anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República. Bueno, pues esta fue la reacción inmediata a lo que era el anuncio del presidente Bukele, pero en las últimas horas se han sumado una importante cantidad de opiniones. Expertos en materia constitucional señalan que la intención de Bukele es una abierta violación a las normas constitucionales. Más temprano conversé con Rodolfo González, ex magistrado de la Sala Constitucional y catedrático en Derecho Constitucional, y esto fue parte de lo que nos explicó. Hay 7 artículos, Gabriela, de la Constitución que tratan este tema específicamente de la prohibición de la reelección. Y si usted quiere verlo históricamente, desde la segunda constitución que se aprobó en la historia de El Salvador como república independiente, que fue la de 1841, a 20 años de la independencia, hemos tenido, 180 años de constitucionalismo en El Salvador en que se prohíbe la reelección. Quizá el artículo más claro, y en mi docencia en la universidad lo explico aquí, yo no sé de qué otra manera se puede ver más claro cuando la Constitución dice que el periodo presidencial durará 5 años y la persona que haya estado ocupando el cargo no podrá estar ni un día más. Cuando usted toma un texto legal y sobre todo constitucional, usted puede hacer interpretaciones cuando el texto se lo permite, como cuando le dice que hay leyes de orden público. Bueno, podemos discutir qué vamos a considerar de orden público, pero si la Constitución le dice que el periodo dura 5 años y la persona que está ahí en el cargo no puede estar ni un día más, no sé qué margen de interpretación se puede encontrar ahí. Está prohibida en uno de estos artículos el que pueda ser candidato la persona que haya desempeñado la presidencia de la República, sus parientes. Dice la Constitución que la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia es indispensable para la forma de gobierno y la violación de esta norma obliga a la insurrección. Otro artículo dice que corresponde a la Asamblea Legislativa desconocer al presidente de la República cuando terminado su periodo constitucional continúe en el cargo. Dice el 248 que no podrá reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren a la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República, y finalmente dice que pierden los derechos de ciudadanos quienes promuevan o apoyen la reelección o continuación del presidente de la República. 180 años de constitucionalismo en El Salvador y 6 artículos de la Constitución tan claros. Yo creo que este sí sería un aspecto en la Constitución en el que no habría ninguna duda, porque hay tantas disposiciones con un texto tan claro que no hay margen para la interpretación, como digo. Queremos ampliar sobre este tema. Ya nos acompaña Enrique Anaya, él es abogado constitucionalista. Enrique, gracias por la oportunidad de este análisis. Debo decirte que desde que hicimos preguntas en redes sociales ha habido un agresivo ataque de respuesta en favor del presidente, que es un presidente que goza de muchísima popularidad, y lo que queremos entender es lo que dice la Constitución y lo que han interpretado pues los constitucionalistas. Hay otra interpretación que cita el propio vicepresidente Ulloa con el artículo 152, que estaría, según él, abriendo la puerta para que renuncie en diciembre de 2023 el presidente, o se separe de su cargo, pues, y entonces se posibilite esta opción de postularse como candidato. ¿Qué nos dices tú? Explícanos. Bueno, gracias, Gaby, por el espacio. No, definitivamente, y en línea con lo que ya señalaba Rodolfo, hay al menos 6 disposiciones constitucionales que prácticamente señalan lo que los constitucionalistas hemos denominado principio de alternabilidad en el ejercicio de la presidencia, o simple y sencillamente prohibición de reelección presidencial inmediata, ¿no? Y eso estaba total y completamente asumido, inclusive por el mismo ahora presidente de El Salvador. Hay, digamos, videos de entrevistas
del presidente del año 2012 y del año 2013, donde él dice expresamente que la reelección está prohibida. Antes, el actual vicepresidente, el señor Ulloa, insistía de que jamás él estaba en favor de la reelección presidencial. Y sobre esta resolución, entre comillas, que es del 3 de septiembre del 2021, impuesta por un grupo de usurpadores de la Sala de lo Constitucional, hacen unos malabarismos lingüísticos, ¿no? Que son los que ahora se intentan defender, para poder, y se refieren única y exclusivamente a una disposición, al 152 números 1, para decir que lo que está prohibido es, no está prohibido que sea reelecto el presidente, sino que está prohibido que sea reelecto el que fue antes presidente. Es decir, digamos, en el caso salvadoreño, quedaríamos en el absurdo que está prohibido que se presente como candidato el señor Sánchez Sedén, pero no va a estar prohibido que se presente, digamos, el señor Bukele, lo cual es definitivamente un absurdo. Esos son juegos lingüísticos, malabarismos lingüísticos en El Salvador, como ya señalaba Rodolfo, desde hace más de 180 años, una regla básica del sistema constitucional salvadoreño, sistema político nacional, ha sido la prohibición de la reelección constitucional. Lastimosamente, pues ahora tenemos un régimen que no le gusta esa regla, pues ya ha decidido desobedecerla. Ahora, el presidente citaba durante su discurso que debería estar, o más bien citaba la posibilidad de que sea el pueblo el que decida, o los ciudadanos quienes decidan si buscan la permanencia de Nayib Bukele. Es la persona de Nayib Bukele, no el concepto nada más de la reelección. ¿Bajo qué parámetros legales, constitucionales, jurídicos sí se puede dar esta alternativa? ¿O es un no llano y claro? No, definitivamente, bajo ningún parámetro constitucional, legal, jurídico, puede existir la posibilidad, digamos, que la persona continúe en el cargo. Va a suceder posiblemente, Gabriela, de hecho, ¿no? Y hay que entender que la constitución o la democracia, digamos, no depende de la popularidad, digamos, lo famoso, lo cool que pueda hacer, digamos, el presidente o quien esté en la jefatura del Estado, sino que significa la democracia, sobre todo, es el cumplimiento de reglas. Y pues este servidor ha insistido que lo que hizo ayer el presidente fue ya formalizar lo que era la crónica de un fraude electoral anunciado. ¿Por qué fraude electoral? Porque la primera regla electoral en El Salvador es la prohibición de la reelección presidencial. Romper esa regla, y ayer el presidente ya la rompió, significa fraude electoral. Los fraudes electorales no se limitan, Gabriela, a otorgar, digamos, un triunfo electoral a aquella persona que no ha obtenido el mayor número de votos, como clásicamente se entiende. No, fraude electoral hay desde el primer momento en que se están rompiendo las reglas constitucionales y legales, y creo que eso ya lo veíamos venir, ¿no? Este servidor escribió al menos desde hace 2 años que eso era evidente, ¿no? Y esto va a continuar. Esto es el primer paso. No se trata de simplemente la reelección, se quiere establecer en el país una dinastía familiar. Es más, como tú muy bien lo has señalado, Gabriela, ¿qué es lo que está hablando el presidente? De decir, mientras el pueblo lo decida, yo voy a poder continuar en el cargo. Pues lo mismo dice Maduro, lo mismo dice Ortega. Esto es de largo plazo, es un plan de largo plazo, definitivamente. Ahora, Enrique, por la reacción de los salvadoreños, y mira que he tenido reacciones de todo tipo, pero muchas muy agresivas, digo, si se tuviera la razón de lado, no sería necesario, pienso yo, defender de manera ofensiva, agresiva, pues lo que uno está comentando, preguntando, pero sí te quiero decir que esto deja muy claro la polarización muy intensa, muy fuerte que hay ya instalada en El Salvador. ¿Cómo van a resolver como salvadoreños una situación de este calibre para determinar qué va a pasar? Definitivamente sí es triste, pues parte de la estrategia del régimen presidencial ha sido, digamos, estos mensajes de odio
para poder polarizar, ¿no? Y sabemos que no es solamente de él. El Salvador, digamos, es un país muy pequeño política y económicamente, ¿no? Pero vemos, es la misma estrategia que siguió Trump, que se está siguiendo Bolsonaro en Brasil, la que siguió Putin en Rusia en su momento, ¿no? La que sigue Maduro, o sea, que esos están. Ojalá que los salvadoreños tomemos conciencia de este riesgo, que no se trata de la simple elección, sino que se trata de un plan de largo plazo para establecer una dinastía familiar, para establecer una presidencia vitalicia, y que entendamos que los grandes problemas del Salvador, de salud, de educación, de seguridad, no se soluciona a través de esa clase de líderes mesiánicos, ¿no? Se soluciona a través de un plan. Ojalá que definitivamente el presidente en los hechos se va a presentar como candidato, el Tribunal Supremo Electoral se lo va a aceptar, aunque presentáramos demandas de inconstitucionalidad, la sala, entre comillas, sala, ¿no? que es un Estado optada por usurpadores, ellos simple y sencillamente dirán que no, y tendremos que ir a las elecciones. Pero ojalá, digamos, si no se puede ganar, pues tendremos que ver las elecciones que no legislativas, que no continúe obteniendo mayorías, ¿no? Claro, se me acabó el tiempo, Enrique. Estoy segura que no será la única vez que hablaremos de este tema. Y bueno, como siempre, un país que estimamos, salvadoreños que estimamos, y hemos visto en qué nivel ha levantado callo el preguntar o comentar respecto de esta situación. Enrique Anaya, abogado constitucionalista, gracias por tu tiempo.